Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Wolfe. Estoy acá con mi compañero Franco. Estoy estudiando la carrera de licenciatura en informática desde el año 2020. Y hoy venimos a exponer este trabajo que hicimos con él, que es, como dice el título, Variación temporal de índices de precipitación extrema en la ciudad de La Plata. Hermoso título. Ahora Franco les va a contar un poco más sobre el trabajo que hicimos. Bueno, el trabajo básicamente lo que hicimos un poco, van a ser como dos partes el trabajo. Esencialmente la primera parte vamos a hacer un análisis de tendencias, vamos a calcular varios índices para cuantificar la precipitación extrema y a partir de eso calculamos tendencia en cada índice para ver si podemos ver si hay, al menos estadísticamente hablando, si alguno crece significativamente. Y la segunda parte va a consistir más que nada en la aplicación de regresión lineal múltiple. Pero bueno, eso un pequeño spoiler. Antes que eso, bueno, ¿por qué elegimos este tema? Básicamente, pues, tiene una relación con varios factores. Por ejemplo, bueno, acá La Plata es una ciudad en la que, en base a lo que sucedió previamente, con inundación y todas esas cuestiones, entonces es un tema bastante de interés en general. Aparte, es un interés común. Bueno, aparte, en particular a los dos nos interesa bastante la estadística, entonces como que justo esta idea que tuvimos se nos adapta muy bien en particular a nosotros. Bueno, en un principio lo que tuvimos en cuenta es, bueno, queremos hacer algo relativo a las inundaciones, a precipitaciones, al tema del clima, predecirlo, encontrar si podemos imprimir información en base a datos estadísticos o a cierta muestra de información. Y quisimos intentar obtener la información generando un web scraper. Un web scraper básicamente para tomar datos de internet y encontrar ciertos datos que nos eran útiles o información que tenía que ver con las precipitaciones, temperatura y hacer un análisis. Pero lo que nos resultó bastante complejo el hecho de tener que hacer el web scraper en el tiempo que teníamos y optamos entonces por aprovechar la documentación, papers e información a disposición, tomando los datos, solicitándoselos al Sistema Meteorológico Nacional y obteniendo básicamente un dataset que nos proveía las precipitaciones en la ciudad de La Plata. Bueno, una vez que teníamos este dataset, ya podíamos empezar un poco a ver los datos, a intentar cómo entenderlos, qué podíamos obtener, y nos basamos básicamente en analizar la tendencia de precipitación extrema, porque era lo más parecido a comprender una posible inundación o entender valores atípicos y resultar en información que nos parecía interesante. Bueno, eso consistía un poco en el objetivo del estudio, pero bueno, antes de empezar con todo el análisis, con todo el cómputo básicamente, algo que tuvimos que hacer es, bueno, verificar primero, bueno, obviamente, como bien dijo mi compañero, obtuvimos los datos y una vez hecho eso, bueno, hay que verificar, hay que hacer una exploración sobre esos datos y además, bueno, verificar la calidad de los mismos, que es justamente acá lo que hicimos en esta sección, que es de preparación de los datos. Analizamos, bueno, como dijo el compañero, precipitación diaria en el tiempo de 61 al 2024. En particular, al hacer una exploración sobre los datos, lo más destacable que encontramos quizás es que, bueno, se identificaron 71 valores faltantes y al analizar bueno, cuándo sucedían, en dónde se ubicaban esos valores faltantes, encontramos que se concentran en enero del 72 y marzo del 83. Aunque no tienen un patrón persistente. Y aparte, bueno, son 71 valores faltantes sobre 20. Ahí ponemos el número 24.456 datos. O sea, entonces, por lo tanto, definimos como descartados faltantes, ya que para nuestro análisis no va a afectar de gran manera. Bueno, después llega la parte de testear la calidad de estos datos, ¿no? Nosotros teníamos este dataset, tomamos la decisión
de descartar los datos saltantes porque no nos parecían representativos para la muestra, como contaba Fran. Y bueno, teníamos que ver si había que hacer algo más con esta serie de precipitaciones diarias de forma interanual o podíamos utilizarlo. Para eso empleamos 3 tipos de test que son comúnmente utilizados en el ámbito climatológico para analizar las series temporales. En este caso usamos los test de SNHT y Lewis-Ham y de Petit. Si bien el test de SNHT y Lewis-Ham marcaron un quiebre potencial el 27 de 9 de 1976 y Petit en 17 de 3 de 2006, nos dimos cuenta que para el nivel de significancia que hicimos la prueba, no resultó significativo. Es decir, nuestro dataset resultaba con datos homogéneos y podíamos trabajar con los datos, ¿no? Eso fue un buen paso para lo que sigue. Bueno, una vez investigando sobre los datos y bueno, especificando la calidad de lo mismo, lo que procedimos a hacer fue la transformación de los datos. En particular, bueno, nosotros calculamos índice derivado de precipitación diaria, bueno, recomendado por el ETCCDI, y lo calculamos básicamente como en 3 escalas, digamos. Primero, a escala anual, o sea, para cada año, como calculando los índices. A escala estacional, o sea, lo mismo para cada año, pero además haciendo una separación en estacional, o sea, verano, invierno, otoño y primavera. Y ahí también lo que hicimos fue calcularlo en sus periodos, o sea, del 61 al 90, calculamos cada índice, la media, y del 91 al 2020, calculamos también. Algo a destacar es que los índices en particular caracterizan intensidad, frecuencia y persistencia de los extremos. Bueno, a continuación se presentan los índices. No quiero hacer demasiado énfasis en cómo fueron calculados, o sea, solamente dejar un vistazo. En general, en total son 11 índices, que acá les dejamos la tabla de disposición para que se vean. Y persistencia. Bien, particularmente estos índices los obtuvimos en base a los datos de las precipitaciones. Como decía Fran, marcan un poco la representatividad de distintas características que tienen, ¿no? que tienen y agrupan la Asociación Experta en Cambio de Clima y de Índices que mencionó Fran. Bueno, básicamente, con estos índices lo que hicimos es buscar la detección de tendencias, ya sea de crecimiento o decrecimiento de las mismas, a lo largo de los periodos que estudiamos y los ensayos. Para eso utilizamos uno de los tests que utilizamos, fue el test no paramétrico de Mann-Kendall, que descarta, asumiendo la hipótesis nula, si dicha serie temporal no tiene una tendencia marcada con la significancia del 95% en este caso, y si no, encuentras, tomando la hipótesis número 1, que hay una tendencia positiva o negativa en el ensayo. Bien, además, bueno, de realizar el test de Mann-Kendall sobre cada índice, sobre cada serie obtenida, que explicaba anteriormente, además lo que nos permite, o algo lo que se suele calcular junto al test de Mann-Kendall, es justamente la regresión de Bayesian, que es parecida a la regresión lineal simple, la que se ve en esta materia, pero con un enfoque algo distinto en su cálculo. En este caso, para hacer los cálculos, no utiliza mínimos cuadrados, sino más bien se basa en cálculos sobre la mediana, para obtener la pendiente y así poder estimar la recta. ¿Por qué usamos esto? ¿Por qué no usamos regresión lineal simple? Porque en particular Bayesian es bastante robusto ante valores atípicos, o sea, que al utilizar la mediana, justamente no falla en ese sentido. Capaz de regresión lineal simple puede fallar al utilizar al no utilizar las medianas y a utilizar mínimos cuadrados. Bueno,
la meta de seleccionarlos, pues, calculamos Manhattan y calculamos TLC para cada serie, y ninguna resultó estadísticamente significativa. En este caso, para todas dieron que no tienen tendencia. Por eso no hay ningún gráfico, pero lo calculamos para todos. Algo... Entonces, lo que hicimos, si bien no encontramos un nivel de significancia, valores significantemente estadísticos en el dataset, es hacer algunas analogías, o más que analogías, plasmar algunos resultados que encontramos para las distintas estaciones y en el año en general. Por ejemplo, para la estación de verano podemos ver que uno de los índices, CWD, corresponde a la cantidad de días consecutivos húmedos que decrece la diferencia entre un periodo al otro, es decir, del 61 al 90, comparado con el 90 y el 2020, decrece, pero los valores de la precipitación total y los valores extremos de los índices crecen. Esto, como dice acá, puede atribuírsele a que disminuye la cantidad de secuencias húmedas, como contaba, pero puede haber lluvias más intensas, pero no tan concentradas. Y el RX5D aumenta notablemente esta idea, porque también habla sobre la intensidad de frecuencia plasmada en la estación. Por otro lado, en otoño, vemos un leve aumento en la precipitación total, a diferencia del verano, que era más marcada, y un aumento en las lluvias moderadas o leves, y un descenso de los valores extremos, de los percentiles de 99 y 95, que lo usamos como referencia para entender valores extremos en lo que son las predicciones de las precipitaciones. Bueno, y analizando la estación de invierno, en particular lo que pudimos encontrar es que hay un incremento en la intensidad y frecuencia de los extremos. Esto particularmente lo podemos ver con la precipitación que excede el percentino 95 y con la precipitación que excede los 40 milímetros. Y además, bueno, la cantidad de días húmedos también aumenta, y la cantidad de días secos, digamos, o sea, que no llueve, disminuye. Entonces, eso nos da una idea de que en invierno en general es más húmedo y activo, en ese sentido. Y para la primavera pasa justamente lo contrario. Se muestra una disminución generalizada en general en todos los índices, se puede ver en la diferencia, en general son negativos, particularmente si vemos en los valores que nos indican los extremos, digamos, las lluvias que exceden el percentile 99 y el X5D, en particular, esos disminuyen notablemente, lo que refuerza esta idea. Y para los resultados anuales, lo que podemos ver es que en general aumentan todos, bueno, salvo los días secos, los días húmedos, pero bueno, en general se puede ver un aumento final de todos. Bueno, una vez que tenemos este análisis, acá es donde entramos con la parte 2, que sería la parte de regresión lineal múltiple. Yo Sí. quería agregar que esto, bueno, viendo en papers y algunos estudios, tanto regionales como internacionales, se condice en cuanto a que hay una tendencia, o pequeñas tendencias a aumentar la cantidad de precipitación, pero puede variar localmente. Bueno, en base a lo anterior que decía Franco, que presentaba, nosotros quisimos ver qué pasaba con estos índices, básicamente, ¿no? Porque de pronto teníamos un montón de índices que estábamos empleando para intentar entender si podían haber más o menos precipitaciones, si cambiaban ciertas características del clima en un futuro, pero
teníamos que tener de alguna forma. Para esto utilizamos la regresión lineal múltiple, tomando como variables dependientes aquellas que queríamos explicar o predecir con los justamente predictores. Para ello elegimos como variables dependientes un grupo que nos parecía representativo o que cumplía las características que eran representativas del problema. En específico elegimos un índice dependiente para demostrar la intensidad, otro para demostrar la frecuencia y otro para demostrar la persistencia de este conjunto, ¿no? Cuando tratamos con los predictores van a ser el resto de índices que tenemos en el dataset, a excepción, obviamente, del que elegimos como a predecir, ¿no? Sin embargo, había un problema, porque nosotros, a la hora de generar una combinación lineal de variables predictoras, encontrábamos que cada variable independiente estaban muy relacionadas entre sí. Este problema se refiere a la multicolinealidad entre los predictores y a la vez la capacidad de tener muchos índices a probar era un problema porque teníamos una dimensión muy grande y a la vez íbamos a modelar algo que está bien, que lo iba a predecir bien, pero, o sea, íbamos a tener un modelo que la recta parecía debe ser correcta a primera, pero se veía afectado justamente por la relación de las variables predictoras entre sí, que estaban muy relacionadas. Y teníamos que encontrar una forma de mitigar ese problema, tanto de la dimensión tan grande de las combinaciones lineales y su forma de analizarla, como de su relación entre sí. Bien, bueno, justamente el problema que comentaba Juan, nosotros lo solucionamos aplicando PCA, que básicamente es una técnica estadística que justamente nos permite mitigar estos problemas. Nos permite mitigar la multicolinealidad y además nos permite reducir dimensiones. De repente, en vez de trabajar con 10 índices, lo podemos reducir a trabajar con 3 componentes nomás. Lo que hace PCA es eso, es justamente agarrar en base a los otros índices y calcular lo que se llama componentes principales. Justamente esto lo que tiene es que esas nuevas componentes que vamos a tener, esas nuevas variables, no van a estar correlacionadas entre sí. Y además, bueno, van a explicarles la mayor parte de la variabilidad de los datos. Acá haremos un mini ejemplo, más o menos para ver cómo funciona. Bueno, tomando, por ejemplo, 3 índices como ejemplo, suponiendo que tenemos los 3 índices, para calcular las componentes principales, básicamente lo que va a hacer una combinación lineal de todos los índices que tomemos. Y acompañados a estos índices, va a calcular justamente lo que se llama un loadings o carga, que justamente van a ser lo que definen una componente. O sea, porque de repente si le asigno un valor muy alto a una carga, por ejemplo, le va a dar más, por ejemplo, para R10, por ejemplo, se le asigna un peso bastante grande, entonces le va a dar más importancia de repente a ese índice con respecto a los demás. Y esto nos va a permitir justamente identificar qué representa cada componente principal. Bueno, entonces ya tenemos la solución al problema de multicolinealidad y dimensionalidad. Pero mientras íbamos haciendo el trabajo, de repente surgieron otras dudas, como, bueno, ¿cuántas componentes principales tomamos? Pues se pueden tomar varias, como una componente principal, 2, 3. ¿Qué índices seleccionamos por áreas dependientes? Seleccionamos los 10 índices, seleccionamos 5, seleccionamos 3. Y además, bueno, nosotros dijimos que íbamos a aplicar regresión lineal múltiple, pero ¿cómo nos aseguramos de seleccionar el mejor modelo, digamos, el modelo más adecuado? Justamente para eso nosotros pensamos en la confección de un algoritmo. Bueno, básicamente el proceso aplicado, como lo vemos, es básicamente un proceso iterativo en el que la selección del índice dependiente la tomamos, como les contaba antes, eligiendo justamente un índice representativo de la serie
y hacíamos la construcción del set de predictores eligiendo las posibles combinaciones o los posibles predictores que mejor se ajustaban a la variable dependiente justamente aprobada. Esto justamente lo podíamos hacer porque aplicamos PCA a cada uno de los predictores y íbamos probando distintas cantidades de componentes. No tienen que ser igual la cantidad de predictores y la cantidad de componentes. En específico, en estos ensayos nos basamos en tres componentes para cada una de las regresiones múltiples aplicadas. Y bueno, íbamos ajustando el modelo con los componentes principales, teniendo en cuenta como métrica el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación lineal. Bueno, acá este es un ejemplo, por ejemplo, tomamos el índice de precipitaciones totales, anuales, y tenemos las tres componentes que elegimos. Por ejemplo, acá vemos que PC1 resume un patrón general de cantidad e intensidad de precipitación. Y notamos que le otorga mayor peso a las variables que tienen precipitaciones altas o moderadas y valores extremos. Por el otro lado, acá vemos PC2 diferencia eventos extremos de precipitaciones moderadas, indicando que el signo negativo tal vez sugiere una predicción más leve predice menos la variable dependiente en función de la componente 2. Al igual que la componente 3 tiene eventos breves muy intensos de lluvias intensas muy persistentes. Esto lo que nos quiere mostrar es que tal vez para la predicción en función de la componente 3 se explica mejor con lluvias leves, ¿sí? El R10 intenta representar eso, en contraposición de lluvias intensas o de valores como R95 total. Acá podemos ver básicamente cómo se ajusta el modelo. Esto no es la línea de regresión lineal, sino una línea ideal de predicción de nuestro modelo y cómo encaja con los resultados. Esto lo podemos ver también, la analogía de que se ajusta bastante bien la predicción en función del valor alto que tienen los índices, explicando que el modelo puede explicar bastante bien precisamente la precipitación total en base a los componentes elegidos y la combinación lineal generada. Bien, en cuanto al segundo modelo, lo hicimos en base a RX1D. Bueno, obtuvimos la siguiente ecuación del modelo y lo que podemos observar, obtuvimos las siguientes cargas de componentes principales, donde S1 en general, bueno, son en general todos positivos, más o menos le asignan todo el mismo peso, lo cual está vinculado al volumen total de precipitación y a eventos moderadamente intensos. En PC2, en particular, lo que hace es una distinción entre eventos extremos y precipitaciones moderadas. Eso, ¿cómo lo vemos? Si vamos a la tabla, vemos el valor, por ejemplo, que a la precipitación que excede el percentil 99, le da de repente un valor de 0,6, por ejemplo. Y para las precipitaciones moderadas, por ejemplo, R20, le da un valor negativo y un peso de 0,450. O sea, trata de cómo hacer una distinción entre justamente eventos extremos y precipitaciones moderadas. Y PC3 en particular se puede interpretar como una diferenciación entre eventos concentrados en pocos días y lluvias de intensidad de manera sostenida. Lo mismo, eso lo podemos ver analizando los valores que nos dieron de las cargas. Por ejemplo, a RX5D, por ejemplo, nos dio 0,7, bastante más elevado que los demás, por ejemplo. Y en particular, el valor que nos dio de la métrica, si bien no es tan bueno como para precipitación total, aún así nos dio en 0,81, que en general es
bastante aceptable y hay una buena correspondencia entre los valores predichos y los datos observados. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, que los puntos alrededor de la recta ideal no se alejan tanto, digamos. Bien, para el tercer caso, podemos ver que, por ejemplo, usamos una menor cantidad de predictores, seguimos usando 3 componentes principales y estamos analizando la cantidad o la secuencia de días húmedos que hay en una época. Y intentamos, no voy a ponerme en detalle a hablar como los anteriores 2 análisis, sino que esto, lo que yo quiero que vean es que esto lo que buscamos hacer es explicar justamente la variable dependiente en función del proceso iterativo que mostramos antes. El proceso iterativo que mostramos antes buscaba la mejor combinación lineal en base a los parámetros de coeficiente de determinación y coeficiente de relación lineal. El hecho es que puede fallar, porque que los anteriores 2 análisis den un alto grado de estos parámetros, del R y R cuadrado, no significa que este modelo sea infalible, es decir, que pueda predecir todos nuestros índices. Como vamos a ver, precisamente en este, vemos acá que son muy bajos ambos resultados y no se ajusta bien la predicción del modelo con las mediciones tomadas por el índice, justamente, a predecir. Claro, esto nos da la idea de que de repente quizás nosotros el valor que queremos predecir o aplicar, en este caso la cantidad de días húmedos, quizás no depende de la intensidad de la precipitación o no depende de la persistencia, sino más bien capaz depende de otros factores, no sé, patrones sinópticos o estacionales de repente, y eso puede ser una posible causa por lo cual obtenemos esos valores bajos de coeficiente de torno en particular. Esto es un poco lo que veníamos viendo anteriormente. Se nota un aumento leve en eventos intensos a lo largo de estos años, o básicamente del 60 hasta el 2020, que fue el periodo que analizamos, y hay una mayor variabilidad interanual reciente, ¿no? Y además, bueno, una conclusión que podemos sacar justamente es que es la necesidad de un monitoreo continuo de estos índices, porque justamente estos índices de repente nos pueden estar indicando, nos pueden dar información importante para tener en cuenta, por ejemplo, para planeamiento urbano de repente, no, para diversas edificaciones que se puedan realizar, o para planes en cuanto a si sucede alguno de estos eventos. Nos puede permitir planear o tomar acciones preventivas. Y como decía Franco, los modelos parecen que funcionan bien con todos los índices, no. En este caso, los primeros 2 ejemplos que presentamos parecían ajustarse mejor, por lo menos al último índice que vimos, que es el CWD, que lo caracterizamos como un índice asociado a la persistencia de lluvia. Y bueno, eso es básicamente todo. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla y les agradecemos por escucharnos.